Hola a todos. En este vídeo aprenderemos a resolver triángulos rectángulos, esto es, obtener datos desconocidos de estos, ángulos y lados, a partir del conocimiento de otros datos. Presentemos algunos ejemplos que ilustrarán el procedimiento a seguir para resolver un triángulo rectángulo. En el primer ejemplo, consideremos el triángulo rectángulo que aparece en pantalla. Queremos calcular la longitud del lado donde aparece una incógnita y observa que los datos que nos dan es un ángulo y la longitud de otro lado, que claramente es la hipotenusa. Entonces, trabajamos con el ángulo que nos dan y veamos con respecto a las longitudes de los lados que son el dato de la incógnita con respecto de este ángulo. Entonces, en primer lugar, el dato, pues como hemos dicho, claramente es la hipotenusa. Y en cuanto a la incógnita, observa que es un cateto, es el cateto que no toca 30 grados y por lo tanto es el cateto opuesto. Entonces, una vez que tienes esto, pues dices, ¿qué razón trigonométrica involucra la hipotenusa y el cateto opuesto? Bueno, o cateto opuesto hipotenusa, pues ya sabes, es el seno. Entonces escribes el seno del ángulo y aquí pues van a aparecer tanto el dato, la longitud del lado que conocemos, como la incógnita. Esto sería cateto opuesto. El cateto opuesto es interrogante. Bueno, vamos a poner aquí x partido de la hipotenusa, que es 6. Ya sabes que aquí pues, nos referimos a las longitudes. Entonces, aquí tenemos seno de 30 grados. Pues esto ya lo hemos deducido anteriormente. Esto es un medio. Es igual a x partido de 6. Entonces aquí multiplicamos en cruz. 1 por 6 es 6. Es igual a 2 por x. Y entonces, pues el 2 que está multiplicando la x pasa a la parte izquierda dividiendo. Tenemos que x en la parte derecha sería igual a 6 partido de 2 y esto te queda 3. Y entonces, pues de aquí tenemos que la longitud del lado incógnita pues será 3. Entonces tenemos, si quieres, que la longitud del lado pedido es pues 3 y como estamos trabajando la longitud de la hipotenusa en centímetros. En el siguiente ejemplo consideramos el triángulo que aparece en pantalla. Nos piden que calculemos la longitud del lado donde aparece una incógnita. Pues razonamos de la misma forma que en el ejemplo anterior. Entonces tenemos que ver los lados que tenemos, tanto la incógnita como el que nos dan, que son con respecto del ángulo. Entonces, en primer lugar, el dato pues es, como puedes ver en este caso, la hipotenusa. Y en cuanto a la incógnita, pues es el cateto que toca a 60 grados, por lo tanto es el cateto contiguo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra a la hipotenusa y al cateto contiguo? El cateto contiguo y la hipotenusa, pues el coseno. Entonces escribimos el coseno de 60 grados, esto sería igual al cateto contiguo, interrogante, vamos a poner x, entonces tendríamos x partido y ahora de la hipotenusa que es 10 decímetros. Bueno, ya sabes que el resultado para x, pues esa longitud vendrá dada en decímetros. Entonces aquí sustituimos, bueno, coseno de 60 grados, también lo hemos deducido anteriormente, y te queda un medio, igual que el seno de 30 grados, y esto sería igual a x partido 10. Entonces aquí multiplicamos en cruz, tendríamos 1 por 10 que es 10, es igual a 2 por x. Y entonces de aquí, pues el 2 que está multiplicando en la parte derecha pasa a la parte izquierda dividiendo. Tenemos que 10 partido de 2 sería igual a x y 10 partido de 2 te queda 5. Entonces esto sería x, sería la longitud del lado incógnita. Entonces pues lo ponemos eso, la longitud
del lado pedido, en este caso, es 5, y como decíamos, pues decímetros. Consideremos ahora el triángulo rectángulo que aparece en pantalla. Entonces observa que nos piden la longitud de un lado y nos dan un ángulo y la longitud de otro lado. Entonces, como hemos hecho hasta ahora, pues veamos tanto el lado incógnita como el lado dato, que son con respecto del ángulo que nos dan. Entonces, en primer lugar, observa que el dato es el lado que no toca el ángulo, por lo tanto es el cateto opuesto. En cuanto a la incógnita, en este caso es el cateto que toca el ángulo, por lo tanto es el cateto contiguo. Entonces ahora una razón trigonométrica que involucre al cateto opuesto y al cateto contiguo, pues ya sabes que es la tangente. Tenemos que la tangente de 40 grados sería igual, raya fracción, al cateto opuesto, que es 2 metros, 2, ya sabes que el resultado vendrá en metros, partido el cateto contiguo, que es la incógnita, interrogante, pues vamos a poner aquí x. Y entonces aquí pues sustituimos lo que tenemos. Tenemos tangente de 40 grados. Entonces esto lo vamos a calcular con la calculadora. Entonces escribes 40 tangente. Mira que la calculadora esté en grados, Tiene que estar en grados porque estamos trabajando en grados. Si trabajáramos en radianes la tendrías que tener en radianes. Bueno, pues la tangente de 40 grados, si lo haces redondando a la segunda cifra decimal, te queda 0,84. Esto sería 2 partido x. Y entonces de aquí, pues lo que hacemos, vamos a partir este 0,84 por 1, pues multiplicar en cruz. Entonces tendríamos que 0,84 x sería igual a 1 por 2, que es 2. Y entonces de aquí el 0,84 pues lo pasamos a la parte derecha dividiendo. Tenemos que x sería igual a 2 partido 0,84. Y esto si lo haces te queda 2,38. Entonces esto sería x, que es la longitud del lado que nos pedían. Entonces obtenemos que la longitud del lado solicitado, ya sabes que es un cateto, es 2,38 y como indicábamos metros. Y con esto terminamos este vídeo sobre resolución de triángulos rectángulos, y en el próximo vídeo veremos problemas de resolución de triángulos rectángulos. O sea, ya tendremos una cierta situación donde pues obtendremos triángulos rectángulos que tendremos que resolver para dar respuesta a lo que nos planteen en los problemas. No te lo pierdas.